Hola, ¿cómo están, preciosidades? Bienvenidos nuevamente a otro video, chicos. Hoy les traigo esta preciosidad. Es una crásula, miren la chulada que es súper pero súper bonita. Vamos a trasplantarla, vamos a hablar sobre cómo reproducirla, todos los cuidados que ella necesita. Lo que quiero es quedarme con dos, pero no sé si quedarme con estas dos o pues estas dos. Ya saben que a mí, bueno, de aquí a un tiempo dije que quiero mis suculentas que se mantengan pequeñitas, que no quiero reproducirlas tanto y todo eso, ¿no? Entonces dije, vamos a sacar una para venderla y pues comprar otra que no tenemos en el jardín. A mí me gusta tener diferentes plantas, no me gusta tener repetidas, porque aquí yo tengo en el jardín casi 300 y más, sí, son más, que rara vez les muestro, ¿cierto? Hay muchísimas que no les he mostrado y pues me gusta tener una de cada una y no repetidas. Y pues aquí ya tenemos tres. Yo sé, es una maceta chiquitita que me pueden decir, pues, pero déjala, es una planta chiquitita todavía, ¿no? Pero no, quiero quedarme solo con dos o tal vez solo con una. Vamos a ver. Y pues quiero trasplantarla en esta macetita blanca. No traje macetas para las otras, pero pues igual vamos a ir a traer, así que espero que se queden a ver el video si quieren saber pues todos los detalles de cómo es que yo la cuido a ella. Ya saben que los cuidados depende de cada lugar, otros le cuidan de esta forma, otros de esta forma, así que yo hoy les voy a compartir cómo es que yo la cuido a esta señorita. Lo primero que vamos a hacer es, quiero ponerme guantecitos. Nuevamente estoy utilizando guantes. Yo dejé de utilizar los guantes. Es un poco, ¿cómo se dice? Incómodo porque pues transpiras, ¿no? Pero igual vamos a utilizar porque pues ya les había dicho en otros videos sobre mis uñas que me duele demasiado cuando se rompen de muy al canto. No estoy acostumbrada, así que vamos a usar, porque el otro día me dijeron, te veo con guantes, qué raro. Antes, si se ubican los videos anteriores, los primeros, yo la mayor parte pues usaba guantes. Después dejé de usar, pero aquí estamos nuevamente. Así que vamos a empezar a trasplantar a esta señorita. Vamos a sacarle primero, como les comenté, la tierra de ella pues ya, o sea, es nueva. Así que no la voy a botar, más bien la voy a reutilizar. Porque no hace mucho que la puse aquí y pues miren, no tiene ningún bichito, no tiene nada, está súper pero súper bien. Así que la vamos a remover. Y miren, tienen unas raíces ahí, asícitas. Y estas son tres. Ay, pensé que estas dos estaban juntas. O me quedo con esta pequeñita y vendo a las otras. No lo sé. Pero pues todo depende de esta maceta. Quiero poner aquí. Sí, yo creo que me voy a quedar con una pequeña. O también a esta aquí. Bueno, mientras vamos a estar trasplantando, cambiándole de tierrita y todo eso, pues les voy a hablar un poquito sobre los cuidados que necesita. Les cuento que esta crásula es un híbrido que resulta del cruce de dos suculentas, se supone, ¿no? Que se llaman crásula falcata y la crásula deceptor. Creo que lo dije bien. Les voy a dejar los nombrecitos en pantalla, ya saben. Algunas veces me cuesta pronunciar algunas palabras, ¿no? Las hojas, como pueden apreciar, son carnosas, triangulares. Sus bordes son algo redondos, se puede decir, aunque también terminan en una punta, ¿no? Como pueden apreciar ahí. Son de color verde grisáceo y están pues cubiertas de unos pelitos que son de color blanco que no se nota así a simple vista. Pero pues yo le digo a este tipo de suculentas que tienen que tienen pelitos chiquititos, y yo les digo alfombras, porque pues tienen esa pinta, ¿no? Bueno, cuando las tocas.
Ella florece en invierno, primavera, produciendo pequeños ramos florales de color naranja, un color naranja pálido, medio con blancos, con amarillos, o sea, tiene diferentes colores. Ella va a sacar una varita del centro y pues de ahí es donde ella va a empezar a florecer. No sé si escuchan la vaquita ahí que anda gritando. Les cuento que pues recién tuvo crita una de las vaquitas y está todo el tiempo ahora sí. Bueno, les comentaba, vamos a irnos por la iluminación. Esta suculenta pues requiere una iluminación muy buena. En climas cálidos es recomendable darle luz solar filtrada porque vamos a provocar que las hojitas se nos vayan a quemar. En climas templados podemos darle el sol directo siempre, pero debemos evitar el sol del mediodía. El sol de mediodía puede dañar las hojas, pueden quemarlas. Por ejemplo, esta pues está bajo malla sombra todo el día. No está para nada en sol directo y pues no la vayan a poner en un lugar sombreado porque se va a empezar a separar las hojas, se va a etiolar y va a perder la forma y pues medio que ya no tiene chiste, ¿no? Una plantita así que se vea. La temperatura adecuada para que esta señorita se vaya desarrollando correctamente son las temperaturas cálidas y templadas. No es recomendable exponerla a temperaturas bajo cero. Cuando aquí hace muchísimo frío, pero creo que no, pues no llegamos a ese clima, ¿no? Pero yo siempre por si acaso, algunas suculentas las pongo una sábana o algo así y pues están pero súper bien. Hablando sobre el riego, en sus hojas ellas almacenan muy buena cantidad de agua, son gorditas como pueden apreciar, toleran muy bien las etapas de sequía. El exceso de agua pues va a poder dañar gravemente a la suculenta. Ya saben, podemos provocar la pudrición de nuestra suculenta. Esta se puede decir que es una suculenta para las personitas principiantes. Es una especie que no necesita demasiado riego. Es preferible regarla menos antes que más, que podemos provocar la pudrición de ella, ¿cierto? Sus hojas están arrugaditas cuando ella necesita agua. Ese es un buen dato. Siempre con el que les hablo yo de suculentas les digo eso, ¿no? Las hojas les avisan cuando ya necesitan agua, pues esta ya necesita un poco más de agua porque ya están sus hojas suavecitas y están un poquito arrugadas y pues siempre no se olviden el introducir el palito de madera también para poder ver si el sustrato está seco y si está súper seco pues es momento de regarlo, ¿cierto? Donde se pueden dar cuenta, mejor dicho, perfectamente es en las hojas, porque a veces la tierra está seca, sí, pero las hojas siguen súper gorditas y si nosotros le seguimos regando pues va a seguir absorbiendo agua y lo que vamos a provocar más bien es la pudrición de nuestra suculenta. Así que el mejor consejo que pueden tomar en cuenta es las hojas. Si las hojas están duritas, no las rieguen. Si las hojas ya están suavecitas, pues vayan a regar. Que si las hojas están arrugadas, vayan a regarlo, ¿cierto? Y entonces no hay donde perderse con el riego. Y sobre el sustrato, pues ella necesita un sustrato poroso, suelto, con excelente drenaje, una buena aireación y va a estar súper bien. Les voy a dejar el enlace del sustrato que yo utilizo en la cajita de información para que puedan pasar a verlo. Quería hablarles ahora sobre las plagas, las enfermedades de esta crásula. Esta es una crásula como les decía, muy resistente para las personitas principiantes, ¿cierto? Sus principales debilidades son el exceso de agua. Así que nuevamente, yo sé que les dije ya el agua, pero pues nuevamente, ¿no? Las quemaduras provocadas por el sol, ya saben, el sol de mediodía, si su sol es súper fuerte, pues la mía está bajo una malla sombra todo el día. Se recomienda trasplantarla en verano y pues ya estamos en verano y por eso dije, te vamos a trasplantar chiquitita. Ahora, hablando sobre la reproducción, se puede reproducir fácilmente mediante hojas. Cada hoja es capaz de generar una nueva plantita, así que también se puede reproducir por hijuelos desde su tallo que podemos separar de nuestra planta madre. Luego debemos dejar que cicatrice por unos días, unos 2-3 días, o simplemente ponerlo encima de la tierra sequita sin regarlo. También pues podemos decapitarla para forzar el brote de muchos hijuelos en la punta. Lo que podemos hacer es agarrar un hilo de coser, ya que las hojitas, son bien juntitas,
entonces nos podemos estar complicando ahí, se puede decir. Lo que vamos a hacer es meter el hilo por las hojitas bien pegaditas. Una vez que sintamos que ya está bien adentro, pues vamos a agarrar y apretar, se puede decir, pero bueno, igual lo están viendo en el video, ¿cierto? Y ahí es donde ella, una vez que esté cicatrizada esa punta, pues va a empezar a sacar varios hijuelos, unos 2, 3 hijuelos, y van a ir por diferentes lugares. Así es como también podemos reproducirla mediante la decapitación de esta señorita. Bueno, chicos, hemos terminado con este trasplante. Decidí quedarme con esta señorita. Miren, ha quedado súper linda. Estas macetas blancas me están encantando muchísimo. Creo que ya se los había dicho, ¿no? Pero se ven divinas, divinas. Me quedé al final con la que no es grande ni pequeña, o sea, con la mediana de las 3 que había. Yo estaba haciendo 3. Y pues esta es la más grande que se va a ir a la venta. Miren, la puse en la misma macetita y se me va de casa a otra casita. Estas otras vamos a hacer enraizar, vamos a reproducir. Estos vasos me han encantado para poder hacer estas cosas. Son yogures, ¿no? ¿Cómo es? Son vasos de yogures de mis sobrinos y pues me gustan, se ven súper bonitas y son súper, pero súper duras. Eso es lo bueno. Las vamos a pintar. Estoy pensando pintarlas para que pues cuando las vendamos se vean interesantes y llamativas, aparte de poner las plantitas. Pero faltan enraizar esta y pues a esta la vamos a seguir reproduciendo. Van a salir bebecitos por ahí arriba y pues después vamos a volver a decapitar y vamos a seguir vendiendo para comprar suculentas que no tenemos todavía. Así que esta se va segura, las otras se van a quedar para seguir reproduciendo y esta belleza va a ir aquí al estante que hice ahí como graditas, porque pues esta sí se va a quedar para mí. Muchísimas gracias, chicos, por haberme acompañado en este trasplante, en esta decapitación, y pues nos vemos muy pronto en otro video. Está haciendo una calor pero terrible, que ya estoy súper, pero súper roja y son las 4 de la tarde y pues el sol está que quema así demasiado, y eso que estoy bajo malla sombra. Debajo de la malla sombra tengo una sábana que ya en algún video les había mostrado, y pues aún así es tremenda esta calor. Y pues nos vemos muy pronto en un próximo video. Chao, chicos.